Bien, este es el video explicativo del control uno de seguridad de la información para el ramo de fundamentos de seguridad de la información con el profesor Raúl Ortega y habla Ariel Fernández, único integrante del grupo en este caso. La verdad no me pude contactar con mi compañero, así que lo hice de manera individual. Bien, la actividad número uno nos solicitaba levantar una máquina virtual y instalar una ISO de Kali Linux en sí. ¿Ya? Se explica en la primera parte que se crea la máquina virtual desde cero, la creo desde cero en sí, con las características de 6 GB de RAM, 20 GB de disco duro y dos núcleos. ¿Ya? Esto con el objetivo un poco de que se pensó, si bien el Kali nos pide 2 GB de RAM, 20 de disco duro, ¿cierto? Y un procesador, basta, no es muy pesado, pero cuando se trabajan, como por ejemplo con la herramienta de Burp Suite, y si estamos, no sé, craqueando una contraseña con John the Ripper, o haciendo un escaneo en paralelo con Nmap, lo más recomendable al tener distintos hilos de ejecución es por lo menos asignarle un poco más de RAM, si es que vamos a trabajar en tareas simultáneas en Kali. Por eso se hace un poco la máquina virtual con esas características, ¿cierto? Siempre pensando que después de esta instalación nos va a quedar la máquina virtual para los futuros laboratorios, ya sea este ramo u otro. La cosa es que vamos a ocupar Kali durante toda la carrera. Bien, la conexión de red e idioma fue en inglés. La conexión del idioma, ¿cierto? Y regional lo puse en Estados Unidos porque tengo teclado en inglés. Y mi sistema operativo también está en inglés, así que era un poco acorde a eso. Y la configuración de red la puse en modo bridge. Esto con el motivo de que tome la conexión desde el host, ¿cierto? Desde la máquina anfitrión y no otorgue red a la máquina virtual sin mayor problema, asegurando la conectividad, ¿cierto? De esto salió todo bien, así que funcionó la instalación y se actualiza también el sistema operativo, ¿ya? Se hace una primera carga y ahí tenemos la imagen ya de Kali cargado en la página 6 y se hace una prueba de red, un ping a un DNS público que es el 8.888, ¿ya? Teniendo la prueba exitosa. Y tenemos también red asignada. Por tanto, la red quedó y la configuración de red quedó y nos pudimos conectar sin problema a través de Kali, ¿ya? Todo esto se hace a través del mismo disco duro particionado y, o sea, toda la información va a quedar en un mismo disco duro, no se va a partir. Y el Kali quedó corriendo perfectamente. Ya, cabe destacar un poco que la versión es la 2025.2. Bien, en la segunda actividad era bajar un reporte de vulnerabilidades para Windows 10, ¿ya? Yo lo hice, lo bajé y bueno, vamos un poco a lo general. Lo primero era explicar lo que es un CVE, ¿cierto? Donde CVE contiene es el código de vulnerabilidad y exposición, ¿cierto? Que son números únicos que se asignan a vulnerabilidades de software o de sistema, ¿ya? Está del orden de, empiezan con la nomenclatura CVE, luego tienen el año en que fue reportada la vulnerabilidad y un número secuencial único, ¿ya? Si este número no tiene los detalles técnicos de la vulnerabilidad ni su código de explotación. Eso se evalúa con las otras páginas también dadas dentro de las instrucciones del informe, que es, eh, ¿cómo se llama? La National Vulnerability Database y, y también las medidas de mitigación entregadas por Mitre. Por tanto, ahí es donde se completa un poco la información, ¿ya? Cada uno de estas CV publicados tiene una referencia externa y tiene su código y luego con eso también se asigna un puntaje que es el porcentaje de criticidad, dependiendo un poco de la dificultad de ejecución
o si depende de la interacción de un usuario, de una conexión, etcétera. Una serie de factores donde se le va asignando un puntaje. Entre más alto este puntaje, ¿cierto? Más va a ser, por ejemplo, más daño va a hacer en el sistema operativo y puede que tenga una menor dificultad de explotación. Por ejemplo, si es una vulnerabilidad fácil de explotar y que causa problemas dentro del objetivo, ya sea una denegación de servicio o un escalamiento de privilegio, esto va a ser clasificado con una puntuación alta. ¿Ya? Generalmente entonces, y esta clasificación sea por vulnerabilidad crítica, alta, media, baja o, o bajo riesgo, ¿ya? Esto sí, es también, estas vulnerabilidades son detectadas por los diferentes escáneres que hay para estos propósitos, o sea, ya vemos OpenBus, Nessus, etcétera, ¿ya? En base a la base de datos, decía 100 resultados, pero para este ejemplo yo usé las vulnerabilidades de Windows 10, estamos hablando, los 3023 resultados un poco que estaban en toda la página para su versión. ¿Ya? Y en base a este mismo análisis se hicieron los filtros, se bajó la base de datos, ¿cierto? Se abrió con el CSV. Yo trabajo todos los días con Excel, así que no hay problema con eso. Y después se destacan las tres vulnerabilidades que más se repiten, que tenemos Windows Print Spooler Evasion de privilegio y vulnerabilidad, una elevación de privilegio sobre el kernel y un procedimiento remoto o una llamada de procedimiento remoto para ejecutar código remoto. ¿Ya? Esas son las tres vulnerabilidades que se repiten mayoritariamente, cada una en la base de datos de 42 veces. Por tanto, eso es lo que yo me fui a analizar y eso es lo que se documentó. Dentro de la vulnerabilidad, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sino que dentro de la vulnerabilidad se documenta de qué trata la vulnerabilidad, en qué puede derivar el impacto y gravedad de la misma vulnerabilidad con fuentes, ¿cierto? Y las medidas de mitigación y solución, ¿ya? Siempre hablando de vulnerabilidad de Windows 10. Y nuestra primera vulnerabilidad fue el tema que es una vulnerabilidad de ejecución de llamada a procedimientos remotos, ¿ya? Este componente permite que aplicaciones se comuniquen entre sí en red ejecutando funciones a distancia, ¿ya? Esta vulnerabilidad permite a un atacante ejecutar código remoto arbitrario, ¿cierto? En el sistema vulnerable sin autenticación previa, simplemente enviando paquetes a través del puerto 445. Por tanto, y esto puede derivar en un control total del sistema afectado, movimiento lateral o instalación de malware o ransomware. Por eso es clasificado con una puntuación alta, ¿cierto? 9.8 y 10. Y la complejidad del ataque es baja, ¿ya? Esto es lo que he comentado un poco en antes, el tener una complejidad baja de explotación y el daño pues, es grave, tu control total del sistema, ¿cierto? Se le asigna un puntaje muy alto. Las medidas de mitigación, bueno, se lanzó un parche en 2022 y que puede evitar esto y obviamente mitigar el riesgo de esta vulnerabilidad. La segunda vulnerabilidad que más se repite, ¿cierto? Es una vulnerabilidad en la implementación del protocolo de autenticación de Kerberos. En concreto, permite una escala de privilegio, el cual un atacante ya tenga acceso limitado al sistema puede elevar perdón, sus privilegios dentro del mismo. ¿Ya? El atacante requiere sí que esté localmente autenticado en el sistema, ¿ya? Pero no se necesitan permisos administrativos iniciales para poder explotar esta vulnerabilidad. Las consecuencias de esto pueden ser control total del sistema, la desactivación de defensas y persistencia y movimiento lateral en un entorno de dominio. Recordemos que la persistencia puede ser una puerta trasera que quede indetectable para el sistema operativo y un movimiento lateral, si estamos dentro de una red corporativa, podemos hacer un salto o un escaneo a toda la red y desde ahí encontrar otro dispositivo o endpoint vulnerable. ¿Ya?
Entonces, por eso esta vulnerabilidad está clasificada entre 7,8 de 10 y su complejidad del ataque es baja y su daño también, su impacto es muy alto. Vemos que en la triada de la seguridad de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad, esta vulnerabilidad hace mucho daño. La forma de mitigar también este riesgo es a través de parches de seguridad, ¿cierto? Em, que también fue publicado por Microsoft en 11 de octubre del 2022 y con esto se puede mitigar este problema o esta vulnerabilidad, mejor dicho. Y lo último que revisamos fue ejecución remota en el código RC de protocolo Kerberos. ¿Ya? Este protocolo permite autenticar usuarios en Windows dentro de un entorno de red seguro. ¿Ya? Al igual que la vulnerabilidad anterior, este también explota un poco el tema de qué es lo que es el protocolo Kerberos. Em, la, lo principal de esta falla, lo más preocupante un poco, es que podría explotarse de forma remota sin necesidad de autenticación. Por tanto, se puede ejecutar un malware o se puede ejecutar un ransomware. Quedan comprometidos los servicios host también, que son un usuario con privilegios dentro del sistema Windows. Y este tipo de código puede también dar pie a un ataque tipo gusano. O un malware que se vaya auto-repitiendo dentro de otros equipos de la misma red. ¿Ya? Esta vulnerabilidad está clasificada con 9,8 de 10, con una complejidad de ataque baja y también un impacto alto en la triada de la seguridad de la información. También en esto se corrigió en enero de 2022 y es la forma un poco, está el parche oficial por Microsoft y esta es la forma un poco de mitigar este riesgo. En sí, eso es necesario, sí, porque si no, o como toda recomendación, mejor dicho, siempre tener actualizado nuestro sistema. Si bien estas vulnerabilidades son del 2022, son las que más se repiten dentro del análisis de la muestra base de datos, y eso es la importancia de tener siempre los parches actualizados. O los sistemas operativos, mejor dicho, siempre actualizados. Ya sea Windows, la forma de endpoint o Windows Server, etcétera. Siempre tener eso en cuenta. Ahora, si es que estamos frente a una vulnerabilidad zero day y nuestro sistema es explotado y no hay un parche hasta ese momento que pueda mitigar ese riesgo, lo mejor ahí es aislar la red o derechamente contener el daño y esperar la resolución desde el fabricante oficial, en este caso Microsoft. ¿Ya? Y la otra parte de un poco del trabajo es el mapa conceptual, ¿cierto? Donde se explican los conceptos de la unidad uno, partiendo por la triada de seguridad de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿cierto? Dando un ejemplo y un poco de qué se trata esto, ¿ya? Después de esto, trata el tema de amenazas y vulnerabilidades que es lo que se trata de una amenaza y el tratamiento del riesgo de una amenaza. Recordemos que el riesgo se puede traspasar, mitigar o prácticamente eliminar, pero siempre y cuando la medida de solución no sea más cara que la probabilidad de que el siniestro ocurra bajo ese riesgo. O sea, si el daño es mucho menor a lo que me cuesta mitigar ese riesgo, vale la pena correr el riesgo o aceptar el riesgo en este caso. ¿Ya? El riesgo al final es la probabilidad de un incidente y su impacto. ¿Ya? Al final es amenaza por vulnerabilidad. Y también hablamos un poco de la protección de la información a través de controles físicos y lógicos, ¿cierto? Para los activos.
que al final eso es un poco lo que buscamos con la seguridad de la información, proteger los activos de la empresa. Y uno de ellos en sí es la información. Esto tiene que, los activos tienen que determinarse primero dónde están los activos, cuáles son los activos que posee la empresa a proteger y desde ahí clasificarlos lo que es confidencial, ¿cierto? O lo que es de uso público, por ejemplo, como sean las políticas o procedimientos. eh, pero, por ejemplo, contratos de clientes pueden ser confidenciales dentro de una empresa. Entonces, esto tiene que ser clasificado, determinar su ubicación y desde ahí ejercer o levantar una protección, como es lo de la seguridad de la información. Bueno, ese ha sido un poco el trabajo. Eh, un gusto para los que ven este video y hasta luego.